seamos cuidadosos cada vez que vemos una frase humanista porque hay definitivamente error si no está enfocado en la palabra de Dios. Hermana Sara, gracias. Sí, está reivindicando lo que dijo el hermano. Él no organiza la fiesta, él está sufriendo en el infierno. ¿Sí, Hugo? Pues mira, me acabas de dar pie a lo que vamos a cantar. Yo creo ahorita todos no vamos a cantar, pero les voy a mostrar un ejemplo de lo que dice Hugo, que es muy acertado. Podríamos hacer un estudio, no sé si me corresponde, si ya me ganaste, pues te lo voy a ceder, pero acerca de la música y sus desviaciones. Sí, vamos a avanzar un poquito para llegar a esto. Dice Karl Marx, que en realidad es un pensador socialista, no es el fundamento del socialismo, pero él dijo esto. Dijo que la religión es el opio de los pueblos, porque él decía, con eso están tranquilos, es una manera de dominarlos, y él pensaba que era como sometimiento a soportar las dificultades gracias a la religión. Pero en realidad nosotros no tenemos que seguir una religión y nosotros no estamos siendo parte de una religión como tal. Ya lo hemos visto en los términos que nosotros conocemos bíblicos, no los que conoce el mundo. Nosotros no somos religiosos, nosotros tenemos una relación íntima, personal con Dios, y a nosotros Dios nos ha dado la verdad, no es la mentira que una religión puede manejar. Así es que pues esto no nos atañe. También Dostoyevsky dijo, sin Dios todo es permitido, ¿verdad? ¿Les parece que les toque un poquito esa pieza para que se acuerden o no? Sí, ¿verdad? Voy a esperar a que me suplicaran, pero pues no es mi público, es... Me faltan los lentes. Imagine there's no heaven. Imagínense, no hay el cielo, pero está diciendo heavens, está refiriéndose a la gloria de Dios, no skies, sino heavens, está hablando de la morada de Dios. Imagínense que no existe, dice este hippie, no hay otra palabra, ¿verdad? Es hippie, y dice que tampoco hay infierno debajo de nosotros. Encima de nosotros solamente hay un cielo. El Señor vive en el tercer cielo, su gloria está mucho más alta. Y este Señor está diciendo, no hay tal gloria. Imagínenselo, es bien fácil si en realidad lo intentan. Pues es muy fácil para el ser humano pensar que no está dominado por nada y que nada lo va realmente a someter. Qué bueno que no me aplaudieron. Eso es lo que está diciendo. Vamos a leer, por favor, las objeciones humanas acerca de la existencia del infierno, más concretas y como los argumentos que nos pueden recitar. Si existe un Dios, ese Dios debe ser un Dios de amor. No es posible que si es bueno y amoroso pueda castigar y proporcionar sufrimiento. Y eso muchas veces nos molesta y muchas veces también a otros los debilita en su argumento en defensa de Dios y dice, pues tienes razón, no había pensado eso. Yo creo que mi Dios o no existe o no puede haber infierno. De veras, si yo predico un Dios bueno y conozco un Dios bueno, no debe haber infierno. Tienes razón, me acabas de convencer. Yo creo que mi pastor no sabe, o yo creo que la iglesia no ha entendido que si Dios es tan bueno, pues ¿cómo va a castigar? Y hoy se nos dice, no existe tal Dios castigador. ¡Ay, qué feo! Y la iglesia católica y los papas han dicho también, no, ya quítense de esa idea, Dios no castiga. Pues entonces no es Dios, porque si no hay ninguna autoridad, ¿quién castiga si Dios no tiene esa capacidad de castigar? Entonces al ser humano le molesta que lo castiguen. ¿Por qué lo vas a castigar? Olvídense, para llegar a predicar tienes que olvidarte de mostrarles a un Dios castigador, es lo que dicen. Eso no es cierto. Hugo, sí, entonces sí es un Dios castigador. Si no, no sería un Dios. ¿Para qué te sirve un policía que no te lleva a prisión? Un juez que nunca te va a declarar culpable. No es un juez.
Si está considerando todo bueno, no es un juez. Sí, Gerardo. Sí, bueno, cuando está negociando con Abraham, le dice, y si hubiera tantos, y si hubiera al menos 20, y al menos 10, o al menos, y no encontró justo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias, porque sí es lento el Señor para subir así. Claro, se quejan allá atrás que no se escuchaba, hermano. Voy a tratar de decir lo que usted dijo. Estaba el hermano haciendo una analogía con un buen policía o un mal policía. El buen policía va a aplicar la ley y va a aplicar una multa cuando alguien se lo merece. No va a disculparlo y decir, bueno, pásate, no importa, y va a pasar por alto. Puede llegar a una comprensión del que cometió la falta, pero tiene que aplicar la ley. Sí, entonces, que quede muy claro, Dios sí castiga. Es que esas predicaciones en las que se trata de ser agradable con la gente para que vengan a Dios, evitando hablar del castigo, pues no son buenas. Tú puedes evitar el tema del infierno, el tema del castigo, mientras hables de su gracia y de otras cosas, pero tarde o temprano tienen que comprender que hay un castigo. Si no, no tiene caso. No es posible presentar a un Dios que no castiga. Eso es para otras culturas que no tengan a Dios, para otras creencias que no tengan al real Dios, porque el Dios real es puro y santo y perfecto y no admite nada que no se parezca a Él en su reino. Así es que por eso estamos trabajando en santidad, para llegar a parecernos lo más que se pueda, pero no lo merecíamos. Así es que estamos llevados ahí por gracia, por regalo. No nos merecemos nada bueno de Dios. Él nos lo da por gracia, sí. Muy bien, vamos ahí entonces, vamos a hablarlo bíblicamente. Dice esto, nuestra respuesta a esas creencias, a esas objeciones acerca de que si es bueno no debe castigar. Primero, no olvidemos que Dios es tan bueno como justo. Ninguno de sus atributos se contrapone ni se anula por el otro, ¿sí? Dios es 100% bueno y 100% justo. Nosotros no tenemos referencias de ningún atributo del hombre, ninguna persona que porte atributos del hombre perfectos, porque todos han fallado. Cuando hablamos de un juez justo, podemos tal vez encontrar defectos en su vida y seguramente los vamos a encontrar. Pero Dios sí es perfecto. Entonces, cuando hablamos de absoluto, solamente Dios es absoluto en su justicia y en su bondad. En 1 de Juan 4, 8 y 16 dice que Dios es amor. No solamente dice que es amoroso, dice que Él es el amor. Él es el amor. Y por eso nos cuestiona, entonces, ¿cómo va a castigar? Bueno, porque si Él es amor, va a defendernos de todo lo que no es amor. No nos serviría, vamos a hablar utópicamente, pero aún en el primer mundo, ¿que no nos sirve una policía justa? Pues sí, para que nos defienda de los injustos, para que nos defienda del mal, que podamos preservar nuestra tranquilidad y que vigile nuestra seguridad. Necesitamos que se aplique una justicia, y no es que seamos malos, es que necesitamos que haya una autoridad que nos libre del mal. ¿Estamos comprendiendo eso? En Apocalipsis 16, 4, 7, no sé si lo alcancen a leer ahí, pero dice así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo que eres y que eras y que juzgas así. Ellos derramaron sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Está hablando de todos aquellos que mataron a los profetas y a los hijos de Dios. Y dice: oí también que el altar respondía: así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. No se puede entonces equivocar. Si Dios dice que alguien está obrando mal y que merece castigo, es justo. Y que no le parezca a tu vecino, a tu primo, a tu novio, no nos importa. Pues si Él dice que no quiere un Dios castigador, pues no quiere a este Dios. Pero debes ponerlo tal vez en esa situación. Pregúntale si no quieres que alguien le defienda, que lo defienda del mal, de un ataque del enemigo. ¿No necesita él un defensor del enemigo? Claro que sí. Claro que sí. Aquel hombre que estaba cuestionando por qué los cristianos aún así oran y piden por seguridad y tranquilidad. ¿Recuerdan? Les decía este señor: oiga, ¿usted cerró su puerta antes de salir de casa o no? Y dijo: pues sí. La respuesta está intrínseca, y usted también tiene temor de que venga el mal a su casa. Y es así. Necesitamos un Dios que haga justicia para nosotros y en nosotros, definitivamente. Por eso decimos: vénganos tu reino. Queremos que se haga justicia, y esa palabra nos involucra. Nosotros seremos pasados por un juicio también. Entonces tenemos que alinearnos de acuerdo a ese carácter santo y puro de Dios.
Enseguida dice, predicamos a un Dios tan bueno que ha dado a su Hijo para salvación de los elegidos. Eso ya lo hemos visto en Juan 3, todo el mundo habla de 3:16, pero yo quería tomar 14 y 15, porque dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y es así, estamos hablando de esa bondad inmensa de Dios. Vamos a hablar de los versículos que siguen también. Y dice así, debemos predicar que ese mismo Dios hará justicia y castigará a los incrédulos. Vean cómo dice el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído. ¿Estamos leyendo eso? Es que nos gusta el Juan 3:16. Leamos siempre lo que sigue. El que no cree en el Hijo de Dios ya está condenado. Y si nos está diciendo anteriormente, en el 17 exactamente ahí, dice, no envió a su Hijo al mundo para condenar. ¿Qué quiere decir? Que ya estábamos condenados. Desde el pecado de Adán y Eva ya estábamos todos destinados para ir al infierno. Esa es la verdad. Así es que Jesús no vino a mandarnos al infierno. Entendamos eso. A veces la gente dice, yo no quiero a un Jesús que me va a condenar. Ya estás condenado. Y hay quienes se atreven a decir, a mí nunca me han pedido permiso para darme la gracia o la salvación. Pues no, a mí tampoco, gracias a Dios, porque yo no hubiera entendido y hubiera dicho que no. Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Quién de nosotros hubiera dicho, yo necesito de tu salvación, Señor, sin conocerle? Así de muertos estábamos, como decía Manuel. Estábamos realmente muertos, no podíamos elegir nada. Al muerto le da igual si le ofreces café o té. Esa es la verdad. Adelante dice, precisamente porque Él es bueno, no puede permanecer indiferente ante el pecado y la maldad. Ojo con esto. Si Dios no estuviera airado contra la injusticia y el engaño y no pusiera fin a la violencia, no sería digno de alabanza ni de adoración. ¿Cuánto nos ha probado Dios su benevolencia, su santidad, su pureza, su ayuda, su defensa del mal? Nadie que en realidad ame puede ser indiferente ante la injusticia. Es decir, que el amor implica justicia. Dios ha creado al mundo con exigencia de perfección y de orden. Por ello Dios se ha airado y ha tomado acciones extremas para condenar a castigo a quienes lo han degenerado. Por el peso de su justicia, su amor se ha revelado. Espero que comprendamos esto. A causa del juicio y la condena es que la gracia ha sido. No hubiera venido el Señor Jesús si no hubiera habido pecado. Es lo que estamos diciendo. Y resumiendo, sí, no lo comprendo, pero sí. Definitivamente, pero no tendría sentido. No es su único atributo. Sí, gracias. Alguna vez yo trataba de explicar, quisimos hablar de sus atributos, dimos varias clases, pero no llegamos ni a muy poco. Así es que yo trataba de decir con una metáfora o con un ejemplo, que los atributos de Dios son como si fuera una esfera. No está desequilibrada en ninguna parte. Es tan perfecto como justo, como bueno, como eterno, ¿no? Como generoso, como exigente. Es exigente. Entonces, pero todo es uno solo. No puede ser un poquito más. Es que a mí me decían, sí, pero predica que es más misericordioso que justo. No puedo. No es posible. Nosotros sí. A veces somos o más trabajadores, o más honestos, o más algo. O menos algo. Somos menos tantas cosas. Pero Dios es perfecto en todo. Es lo que no alcanzamos a comprender. Y justamente lo que dice Manuel es muy cierto. Si no se uniera esa exigencia de Dios y esa generosidad, no podíamos tener la gracia, no podríamos. Voy a tomar este ejemplo que lo he dicho varias veces, pero me gusta muchísimo porque es muy práctico a estos niveles. Aquel juez que tiene como cliente o como su tarea de día enjuiciar a su hija o a su hijo, porque cometió una falta ante la sociedad, pero es un juez digno y respetuoso, y ese juez hace bien su trabajo. En realidad es justo este hombre, y le llevan a su hijo porque ha cometido un error. Él es padre amoroso y a la vez es juez, y tiene esa gran tarea, y dice, ¿qué voy a hacer? Voy a darle juicio a mi hijo, pero quiero ser justo. Y este juez lo que hace es, dice, bueno, por las faltas de este individuo merece prisión, o merece pagar, sino una multa de tanto. Y después deja su puesto, abraza a su hijo y dice, tú eres culpable, pero yo voy a pagar la multa porque soy tu padre.
Esa es la imagen más sencilla que puedo mostrar de que Dios sí aplica su justicia, pero Él provee al que va a morir en lugar de nosotros. En ningún momento Dios dijo, estos no merecen la muerte. Él sabía que merecíamos la muerte y dijo, yo voy a proveer a alguien que muera en lugar de ustedes. Desde un principio, la gracia está mostrada desde Adán y Eva. Desde que pecaron, Él mató a 2 animales para con ellos cubrir sus pieles y con esa sangre representar o contarla como que hubieran muerto Adán y Eva. Esa es la primera gracia que nos da el Señor, en el sentido de la redención. Paga el pecado por medio de otro. No morimos nosotros, muere otro. Ahí es donde dice Manuel que se juntan la justicia y la pureza de Dios y el amor de Dios en darnos a su Hijo. Si merecen morir, yo les pongo a mi Hijo para que Él muera por ustedes. En la cruz se juntan entonces. Gracias, Manuel. Y bueno, nos queda resumiendo en ese punto este versículo de Primera de Juan. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si queremos predicar algo justo, esto es tal vez un comprimido de lo que acabamos de explicar. Voy a dejarlo ahí porque ya me tomé mucho tiempo, ya hasta casi cantamos. Demos gracias a Dios porque, como decía el pastor, estas clases tienen que ser dadas. No sé si era lo mejor para empezar el año, pero si no, no podríamos hablar de la gracia el resto del año. Aguantémonos y tomemos la importancia que es. Hermana Sara, gracias. Así es que bueno que existe el infierno. Vamos a dar gracias a Dios y continuaremos la siguiente clase, si Dios nos lo permite.